Hola a todos, bienvenidos al tercer día de este workshop de la idea al experimento cómo diseñar, entrenar y comunicar un proyecto de Machine Learning por el licenciado Diego Villalba. Ayer estuvieron viendo cosas muy interesantes, espero que hayan hecho las tareas que les dejó Diego para que puedan ahorita aprovechar y preguntar sus dudas. Eh, en cualquier momento pueden preguntar una duda por mediante del chat o pueden levantar su manita y se hace la intervención también. Eh, bueno, y el día de hoy comenzamos contigo, Diego. Sí, muchas gracias. Bueno, otra vez, hola a todos. Eh, Hoy justamente, bueno, hoy es el tercer día y vamos a cubrir un poquito acerca de igual, una parte relevante también en el sentido de la parte de los modelos, sobre todo lo que se hace justo antes de empezar a compartir lo que uno encuentre, que es cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a validar y sobre todo cómo vamos a interpretar las cosas. Para esto, les preparé tres archivos que son los que, bueno, que puede que si hicieron su tarea, crearon ayer, si no, de todos modos aquí se los comparto. Y básicamente para que tengan a la mano, y si quieren irlo ejecutando también al mismo tiempo, de que se los junto por acá. Respecto a la comparación, el día de hoy lo que vamos a hacer principalmente es ver qué pasaría en este caso si lo que nosotros queremos hacer es una comparación, por ejemplo, con otro modelo, ¿no? Digamos en este caso que queremos comparar contra un... Aquí les di tres archivos. Faltó uno, déjenme les paso otro. Creo que es este de acá. A ver. Me faltó agregarlo aquí. Bueno, básicamente, ¿qué hicimos ayer? Bueno, pues justamente ayer diseñamos la parte principal, ¿no? De cómo está el pipeline del experimento, pero también lo que hicimos fue agregar un poco respecto a cómo podemos hacer este logging y cómo podemos llevar las cosas de manera más ordenada. Y lo que agregué el día de ayer fue agregar en el source, en los modelos, un modelo, un MLP, ¿no? Un pequeño perceptrón, igual definido con scikit-learn para que tampoco rompamos hasta ahorita con lo que hemos hecho, que igual se los voy a pasar por acá para que también, si ustedes quieren hacerlo en su propio equipo, pues puedan continuar con las validaciones correspondientes, ¿no? Y hoy vamos a responder justo a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría? O digo, imaginemos que ya tenemos el desarrollo experimental que nosotros hicimos, o sea, justamente todo lo que definimos ayer, y queremos pues ya evaluar, ¿no? O sea, justamente ayer vimos que corren las cosas, ¿no? O sea, justo ya tenemos formas de guardar nuestros datos, de qué pasa, cómo se guardan. Y ahora lo que lo que sigue básicamente son las comparaciones, ¿no? Porque nosotros queremos hacer tres cosas. Una vez nosotros ya podemos ejecutar y entrenar modelos, ¿no? Queremos evaluarlos, queremos validarlos y sobre todo queremos interpretarlos, ¿no? Para esto les digo, vamos a hacer tres cosas, principalmente. Ahora, recordemos, ¿no? O sea, es lo que estuvimos repitiendo estos últimos dos días, ¿no? Principalmente si nada más hacemos una evaluación en un solo split, o sea, en un solo conjunto de datos, al final, pues realmente no sabemos, ¿no? O sea, al final, un número que no tenemos un control exacto sobre todas las variables que vimos ayer, pues al final no nos ofrece una buena oportunidad de explicación, ¿no? Recordemos, ayer qué hicimos, bueno, pues en resumen, hicimos un YAML, hicimos los YAML justamente para definir nuestro logueo experimental, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer los loggings. Ocupamos el Data Version Control para justamente nuestro dataset. Ocupamos Weights and Biases para ver cómo se comportan las diferentes ejecuciones. Y hoy, a pesar de que bueno, no vamos a cambiar mucho realmente en esto, en todo lo que hicimos ayer, van a ver que justamente vamos a aprender más cosas. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar en Weights and Biases. Aquí tengo los ejemplos, bueno, ahí está, nada, ahorita les enseño si quieren correrlo en su equipo. Básicamente ya corrí el, la última tanda de experimentos, que son estos de acá, y lo que se puede comparar, o sea, justo lo que queremos comparar el día de hoy, en el YAML, de hecho, si pueden ver en el YAML del sweep, justamente vienen todas las configuraciones respecto a qué vamos a barrer el día de hoy. Vamos a ver qué es barrer, básicamente los parámetros, pero podemos ver aquí justamente los diferentes resultados, ¿no? O sea, justamente ya tenemos la comparación directamente con un MLP, que es justo lo que les estaba comentando, y esto pues se puede exponer bastante fácil. Así que vamos a ello, ¿no? Les digo, los archivos que les compartí básicamente van en estas carpetas, ¿no? Sweep es el barrido que estamos haciendo, es un script para hacer el barrido. Se va a crear, ya viene de hecho lo pone a agregar su data version control, que tengamos una salida de errores, ahorita vamos a ver por qué. El sweep del YAML es justamente los parámetros que estamos variando y el MLP es la arquitectura.
Agregué un pequeño factory porque al final también es útil, es algo que les quería comentar igual. Es útil muchas veces tener también como un pequeño archivo que te permita justamente construir los modelos, porque a veces también pasa que cuando uno empieza a probar modelos distintos, empiezas a probar, bueno, ¿qué pasa si los combinamos, no? Pues justamente estos scripts de Factory te permiten separar otra vez las responsabilidades, ¿no? Entonces, tenemos un script que nos permite justamente, ok, yo quiero nada más el modelo que estamos viendo ayer, ¿no? O queremos un MLP o quiero combinar ambos, bueno, pues ¿qué pasa? Entonces, es muy útil siempre tener un Factory para ello también. Ahora, la pregunta que queremos resolver hoy, ¿no? ¿Podemos confiar en el modelo? Es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Y que nos queda más que claro justamente con lo que vimos que no va a alcanzar con un solo, las métricas que obtuvimos solamente con un split, ¿no? O sea, básicamente con el split sencillo que hicimos el día de ayer, sino que necesitamos tres cosas. Y justamente son tres ejes que debemos de cumplir en todos los modelos. Digo, específicamente puede que se vea un poquito más como para la parte de clasificación, pero recuerden, al final, estos tres ejes se aplican generalmente para los modelos que nosotros queramos tener, ¿no? O sea, casi siempre se quiere predecir o clasificar cosas, pero también nosotros queremos muchas veces generar o tener otro tipo de cosas. Y realmente es más útil tener un modelo que cumpla estas tres características que un modelo que simplemente, como vimos ayer, ¿no? O sea, como que parezca que funciona, no significa que funcione, ¿no? La primera es la calidad, ¿no? ¿Cómo se refleja la calidad del modelo? Aquí en este caso en específico, pues vamos a ver cómo se refleja con las métricas, que es el accuracy, el recall, la precision, etcétera. O sea, en este caso es para clasificadores, pero dijimos, ok, pues la calidad al final es cómo estoy midiendo mi experimento, ¿no? Cómo estoy falsando la hipótesis, bueno, pues ahí se ve la calidad. La estabilidad es otra cosa muy importante, ¿no? Digo, sabemos que no podemos entrenar con todos los datos del universo, pero es muy importante saber o tener conocimiento de hasta dónde nosotros podemos asegurar que si le presentamos datos nuevos, nuestro modelo se va a comportar bien, ¿no? O sea, no solamente es estable dentro de los parámetros que nosotros le dimos. Y uno extra, que siempre es bastante importante, la explicabilidad. Depende del contexto, o sea, digo, realmente a veces no, hay modelos generativos que tal vez no buscamos una explicabilidad completa respecto a todos los parámetros del modelo, pero realmente es importante que en contextos ya como de seguridad crítica, ¿no? O sea, ya sea tal cual, o sea, cosas que tengan que ver con la vida de las personas, contextos de decisiones en ingeniería, otro tipo de cosas siempre se va a preferir los casos en los que uno pueda explicar por qué el modelo funciona como funciona, ¿no? En todas sus variables. Entonces, por eso siempre también es un problema interesante, justo como tener ahí, em, pues, la idea de poder explicar cómo o por qué funciona el modelo, ¿no? Y recordemos, ¿no? O sea, nosotros vimos ayer, igual lo vamos a repasar hoy, que nosotros podemos tener un modelo con un recall bastante alto, pero si vemos que va cambiando entre semillas o al final justamente no tenemos un modelo estable, por ejemplo, el hecho de que nosotros veamos que hay cambios entre semillas, pues al final vemos que tenemos un modelo bastante frágil, ¿no? O sea, si nosotros dependemos de una semilla aleatoria para tener resultados diferentes, pues vemos que es un modelo muy frágil en ese sentido. Ahora, tres ejemplos, ¿no? Muy clásicos que pasa cuando uno quiere representar sus resultados, como que nada más presentas la métrica, ¿no? O una métrica que tú ocupaste, ¿no? Una accuracy, y dices, bueno, una accuracy de 0.96 y ya podemos decir que es excelente, pero ahí es la pregunta, ¿no? O sea, en esta accuracy, ¿sobre qué datos lo calculamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Fueron los mismos datos que ocupamos para entrenarlo? Mismo caso, ¿no? O sea, cuando uno tiene como un recall, ¿no? O sea, cuando tenemos errores muy pequeños, ¿no? O sea, al final no presentamos contra qué lo estamos comparando, contra qué es pequeño. Y mismo caso, ¿no? O sea, a veces puede que se presenten errores o justamente casos extraordinarios que a veces pasa, ¿no? Que tengamos como uno, dos o tres excepciones que en nuestro modelo que no clasifica o no predice bien. Y justo uno dice, bueno, nada más lo presentas, ¿no? Con estos tres no funcionó y ya. Pero al final es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué nada más en estos casos o en estos casos funciona, en estos casos no? Estos casos que estamos presentando son representativos respecto a nuestro todo de los datos. Entonces les digo, al final siempre tenemos que responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo estamos midiendo, que es la métrica? ¿En qué datos estamos midiendo las cosas? ¿Cómo lo estamos interpretando? Y al final es cómo elegir la configuración de ellos. Ok, entonces, recordemos, el día uno que empezamos a definir las cosas, pues dijimos, ok, queremos nuestra hipótesis que queremos falsar o básicamente que queremos llegar ahí, específicamente tenía dos cosas, ¿no? Teníamos que queríamos un recall mayor a 0.9 y una UC mayor a 0.5, ¿no? Básicamente. Y ayer lo que hicimos fue ejecutarlo con un solo run. Sabemos que podemos configurar para mantener este log y esta estabilidad con buenas prácticas. Pero lo que hoy queremos ver es precisamente como qué pasa con diferentes semillas, ¿no?
ya un poquito más en la parte de ciencia. O cómo va a cambiar nuestras métricas con diferentes parámetros. Cómo vamos a hacer este barrido de parámetros. Además de justo que preguntarnos, ¿no? O sea, si nosotros con una corrida teníamos una predicción puntual, al final yo con varias ejecuciones, pues puedo darme cuenta incluso de errores sistemáticos, ¿no? No estamos invalidando básicamente lo que hicimos ayer, sino que estamos viendo cómo podemos poner a prueba nuestro modelo específicamente. Ahora, otra vez, recortando el concepto de accuracy, ¿no? O sea, les digo, o sea, al final nosotros elegimos la métrica en base a qué problema estamos atacando. Y les digo, si nosotros nada más elegimos la accuracy, o sea, justamente de total de nuestras predicciones, cuántas fueron correctas, estamos ocultando errores, ¿no? Que es lo que dijimos. Al final, un modelo simple, o sea, si siempre predecimos por ejemplo, un tumor, en este caso, que es el del dataset como benigno, al final, como tenemos un 63% de tumores, pues tenemos algo que parece razonable, ¿no? Pero al final es malísimo para el recall, que es la métrica que nosotros estamos eligiendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es justamente tomar en cuenta tres cosas, ¿no? Los verdaderos positivos, o sea, que nosotros queremos predecir de manera correcta a la gente que tiene cáncer, y lo que nosotros queremos evitar son los falsos negativos, ¿no? Precisamente. ¿Por qué? Porque aquí, justo precisamente en estos contextos en específico de medicina, al final, un falso positivo, por ejemplo, también puede generar errores, puede traer conflictos. Digo, al final es una biopsia extra que le puede hacer a alguien o cosas o consecuencias clínicas, ¿no? Pero incluso una consecuencia aún más grave es en este caso son los falsos negativos, que es lo que estamos considerando en el recall, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene cáncer, pero no la detectamos de manera correcta y eso es crítico, ¿no? Entonces justo uno compara, ok, ¿qué me importa más? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Bueno, pues un falso negativo impacta más en este sentido, ¿no? Por eso estamos ocupando el recall. Ahora, como repaso pequeñísimo de estadística y de estas cosas, me gusta mucho esta figura, que en general en los clasificadores es el estándar, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta o cómo puedo tener un modelo mental de qué es lo que me está sirviendo? Pues recordemos, aquí lo que estamos presentando al final de cuentas son distribuciones de probabilidad, ¿no? O sea, aquí lo que estamos midiendo es, por ejemplo, la distribución azul, lo que nos está reflejando son las personas que son sanas, o sea, que no tienen la enfermedad, y las rojas son las que sí tienen la enfermedad, en este caso cáncer. Por lo general, un clasificador lo que va a hacer es una forma de alguna manera representar esas distribuciones y presentar una región de corte, ¿no? En este caso es el threshold, le llaman. Entonces, esta barrera amarilla básicamente lo que está representando es justamente cómo voy a cortar o cómo voy a dividir esta línea, ¿no? Digo, en el caso ideal, pues nuestro modelo desde un principio separa estas distribuciones lo suficiente para que el threshold tenga la menor cantidad, como se puede ver aquí, de cortes en los falsos negativos, ¿no? O sea, justo aquí vemos, a partir de aquí, nuestro modelo va a predecir como negativo, ¿no? Pero justo vemos que la colita los verdaderos positivos se van a colar en los que están predichos como negativos. Por eso lo llamamos un falso negativo y viceversa, ¿no? O sea, justamente las personas que son el verdadero negativo, o sea, justamente las personas que están sanas, y nosotros colocamos aquí nuestro threshold, se nos van a colar, ¿no? En la distribución en la que el modelo predice esto como un positivo, ¿no? Entonces justamente tenemos este problema. Les digo, al final, todos los modelos en el fondo que son clasificadores o este tipo de elementos, al final lo que buscan es esto, ¿no? O sea, separar de alguna forma estas distribuciones de probabilidad y ocupar justamente esta región de corte, ¿no? Un threshold. Y al final hay diferentes métricas que nosotros vamos a ocupar, ¿no? O sea, justo qué es lo que más me importa es lo que vamos a ponderar, ¿no? Y por eso siempre es muy útil tener en cuenta, ¿no? Las métricas no son independientes. Al final es una decisión que nosotros vamos a tomar respecto a qué errores estamos aceptando, ¿no? En este caso, sensitividad y recall son términos equivalentes. Digo, sensitividad se ocupa más en, pues en estadística o incluso en otros campos, pero técnicamente Machine Learning se ve más que lo ocupan como recall. Pero les digo, o sea, al final es una decisión que ustedes están tomando desde un inicio, ¿no? Como vimos en la primera sesión. Ahora uno se puede preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué no existe una métrica universal, ¿no? O sea, que yo le ponga una métrica y ya me permita de alguna manera optimizar mi modelo siempre, ¿no? Digo, se deriva inicialmente desde lo que vimos en el día uno, ¿no? Al final es una elección de diseño. O sea, justamente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Depende de la etapa, depende de cuáles son los objetivos, ya sea en este caso del estudio o si están en la industria de mi cliente. Y les digo, o sea, por ejemplo, si estamos trabajando con un screening, o sea, si solamente queremos detectar en la mayoría de lo posible, como les puse el ejemplo ayer, ¿no? O sea, a mí me basta con que detecte, aunque sean falsos positivos, con que detecte que las personas tienen cáncer para después hacer otro estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un screening, que son los que se hacen en general con las pruebas rápidas. Entonces,
en un screening es muy importante que a nosotros no se nos escape ni una sola sospecha de cáncer, ¿no? O sea, nosotros, un error grande para nosotros sería que el cáncer no sea detectado, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros queremos es que aumente el recall, ¿no? Aunque la precisión en este caso se refiere a las predicciones correctas de manera general. Pero en este caso no nos importa mucho que tengamos falsos positivos, porque al final, si nosotros queremos, por ejemplo, separamos a las personas y dijimos, sabes que todas estas personas son sospechosas de cáncer y nuestro modelo ya tiene un buen recall, en un segundo estudio, ya sea un estudio de laboratorio, una biopsia o algo así, o sea, ya necesitamos una certeza mucho más grande porque ahora no, ahora justamente nos importa más estos falsos positivos, ¿no? Ahora queremos disminuir a estas personas y pues son los diagnósticos que se hacen antes de una intervención quirúrgica, ¿no? Algo más pesado. Entonces, siempre les digo, hay que tener en cuenta estas decisiones estructurales antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final es lo que va a determinar completamente tu modelo. Ahora, en este caso les estoy presentando después del SWIP, o sea, les digo, el SWIP que ejecuté aquí en este caso nada más con nuestro clasificador de ayer. Lo que nosotros tenemos es una matriz de confusión, que ya como en términos estadísticos, pues básicamente estamos resumiendo todo lo que les puse aquí, ¿no? En este caso, en el eje de las Y's, lo que están viendo son el conjunto real de datos, ¿no? O sea, cuál de estos tumores era maligno, cuál era benigno, y nuestras correspondientes predicciones. Entonces, justamente como lo definimos ayer, lo que nosotros queremos es, pues al final, aumentar el recall, ¿no? O sea, nosotros queremos disminuir en este caso tenemos que estamos viendo que hay 41 verdaderos positivos, ¿no? O sea, tenemos, en este caso, los tumores malignos han sido detectados de manera correcta, de los 42 que hay, 41 veces, ¿no? Pero hay uno que se nos escapó, que es un falso negativo, que es lo que nos importa mucho, ¿no? O sea, nosotros no queremos que este tumor que realmente es maligno se pase, ¿no? O sea, que pueda escapar de nuestra prueba. Ahora, justo les digo, aquí presentamos todas las métricas, pero en general vemos que el recall es lo que nosotros estamos buscando optimizar aquí. ¿Cómo se compara esto en general? Digo, tenemos dos elementos estadísticos que también nos permiten definir cómo vamos a colocar nuestro threshold, ¿no? La línea que les puse al principio. Hay dos formas de hacerlo, digo, en los clasificadores específicamente son con las curvas ROC y las Precision Recall. Lo que estamos buscando es justamente, ¿no? Explorar más o menos en dónde nosotros también podemos poner nuestro threshold para que nosotros veamos cuál es la capacidad de nuestro modelo, ¿no? O sea, justo dónde vamos a cortar nuestra distribución para que nosotros tengamos el mejor modelo posible, ¿no? O sea, qué estamos sacrificando respecto a qué. La curva ROC justamente es la que nos permite estudiar esto, o sea, la que está viendo, bueno, la definición de su izquierda. Una que tenga un coeficiente de 0,5 al final es azar completo, o sea, es tirar una moneda, y un uno es perfecto, o sea, al final nunca pasa, pero lo que nosotros estamos buscando es acercarnos lo más posible a la uno, ¿no? ¿Cuál es la limitación que siempre tienen las curvas ROC? Es que al final estas tienden a ser, por decirlo así, optimistas cuando tenemos un dataset desbalanceado, porque es lo que vimos al principio, ¿no? O sea, digo, si yo nada más hago una predicción domino, o sea, siempre predigo el label o la categoría que más se repite, al final, pues el rock va a aparecer muy alto, ¿no? Y la otra curva, la de la Precision Recall, justamente nos permite entender un poquito más de manera específica lo que estamos queriendo nosotros ver, ¿no? Vimos, o sea, justo lo que nosotros queremos es optimizar el recall. Entonces, si yo optimizo justamente para esta métrica con respecto a la precisión general del modelo, pues tendremos una lectura más específica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí vemos para nuestro modelo justamente cuál es el threshold que estamos eligiendo. Aquí vemos en la curva ROC. Conforme más nos vamos moviendo a la derecha, o sea, justamente estamos aumentando bueno, estamos justamente mejorando la predicción respecto a los falsos positivos, pues vemos como nuestro modelo se acerca al uno, ¿no? Y con la precision recall, pues pasa lo inverso, ¿no? O sea, justamente estamos viendo esta disminución. Ahora, esto es porque el modelo es muy sencillo, pero en general en modelos de este tipo, clasificadores específicamente, pero en muchos otros contextos, al final siempre tienen que buscar, le llaman el sweet spot, ¿no? Porque justo otra vez regresando, ¿no? La idea es ver qué es lo que me está conviene, qué me conviene más o qué estoy queriendo sacrificar, por decirlo así. Aquí, pues digo, al final se ve perfecto, ¿no? ¿Cuál es el modelo que más nos conviene? Pero la idea justo también es ver el día de hoy qué pasa o cómo identificar estos casos, ¿no? Porque ahorita es un modelo sencillo. Pero en el momento en el que empiezan a meter más datos, tienen modelos más complejos, ya uno empieza a querer analizar, oigan, ¿por qué tengo este brinco en esta curva, ¿no? En específico, ¿no? O sea, ¿por qué mi threshold me está obligando a hacer esto? Y esto se ve reflejado en que nosotros tengamos que estudiar estos casos atípicos, ¿no? Porque incluso, yo siempre he dicho, los casos atípicos en general siempre son, incluso a veces los que te dan más información,
porque nos permiten entender como que estas regiones de transición, ¿no? Precisamente porque el modelo está tomando esta decisión e incluso podemos descubrir cosas nuevas en estas regiones. Por eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? O sea, precisamente, si ustedes corren con el YAML y con el script, este comando, si ya los pusieron en su directorio, por ejemplo, aquí, con este script de acá, pues van a correr todas las configuraciones, incluyendo el MLP clásico. Y pues al final la idea es justo que vamos a comparar estos dos, ¿no? Ahora, ¿qué es la validación, específicamente hablando? Bueno, validar específicamente es entender cuánta confianza nosotros tenemos en el resultado que estamos buscando. Para validar, o sea, nosotros no tenemos que nada más repetir, por ejemplo, lo que hicimos ayer, ¿no? O sea, nada más tenemos una configuración y la vamos a repetir varias veces, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos hacer es intentarlo con diferentes configuraciones, ¿no? O sea, con diferentes semillas, qué tan sensibles a los hiperparámetros, porque muchas veces pasa con redes neuronales, ¿no? O sea, a veces tenemos diferentes hiperparámetros, pero hay unos a los que es específicamente más sensible, ¿no? Entender por qué pasa eso. Y, por ejemplo, en este caso, el threshold, ¿no? O sea, específicamente por qué la decisión está en esa región. Y recordemos, al final, lo que nosotros buscamos es un sistema robusto, ¿no? O sea, yo quiero que, independientemente de si ejecuto las cosas y lo llevo a cabo en algún conjunto de datos o en otro, al final yo tenga o sea capaz de definir justamente que mi modelo va a funcionar, ¿no? Una cosa importante es siempre tener en mente el problema que representa el overfitting, ¿no? O sea, recordemos, en este caso digo, el modelo de regresión logística que hicimos ayer, pues al final es un modelo que de cierta manera termina en realizaciones deterministas, pero en el caso de redes neuronales no, ¿no? Y pues en general, pues es lo que se quiere ocupar muchas veces, ¿no? Por las no linealidades y la facilidad que representa. Pero recordemos, ¿no? Al final, este tipo de arquitecturas lo que presentan siempre es un overfitting, ¿no? Y los que ya estén familiarizados con el concepto van a estar de acuerdo conmigo que al final el ejemplo, pues casi siempre es justo los estudiantes, ¿no? Si yo nada más le hago que mi estudiante se memorice las respuestas de un examen, pues al final el examen que yo le presenté lo va a pasar con 100. Pero si otro profesor le pone un examen del mismo tema que no es con las preguntas que yo tenía, con suerte va a pasar algunas de las que se puede aprender, ¿no? Entonces, nosotros queremos justamente un sweet spot, le llaman justo. Queremos que nuestro error, en este caso, como vimos ayer, ¿no? Dividimos en entrenamiento y validación. Queremos este punto en el que nosotros tengamos el error mínimo posible en nuestro entrenamiento, pero nuestro error mínimo posible en la validación. Es por eso que nosotros estamos queriendo evitar el overfitting. Digo, aquí se ve, les puse como un ejemplo un poquito más, exagerado, ¿no? Pero quien haya igual entrenado algún modelo de red neuronal, se va a dar cuenta que a veces después siempre, si iteramos nuestra red sobre el mismo conjunto de datos, muchas veces, pues la red tiende a aprender básicamente los datos. Entonces, ya estamos perdiendo la precisión en nuestro conjunto de validación. Así que por eso siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? El sweet spot que estamos buscando específicamente. Y el principio central sobre el que ocurre todo esto es justamente cómo estratificamos nuestros datos, ¿no? O sea, cómo estamos haciendo el dataset. Vimos el día de ayer, el día de antier, que justamente en datasets que están desbalanceados, siempre es importante estratificarlos, es importante que estén separados de una forma adecuada, pero sobre todo es importante ver siempre que, que sin estratificación, básicamente estamos perdiendo todo el poder de predicción de nuestros modelos, ¿no? O sea, les digo, al final, a veces pasa por alto esto, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que estratificar nuestros datasets porque si no, tampoco estamos teniendo muestras representativas. Y técnicamente hablando, ya cuando tienen un dataset lo suficientemente grande, por lo general el conjunto de prueba, el test set, siempre se deja aislado. Pero esto solamente va a ser válido si lo que hicimos desde un principio fue estratificar correctamente, ¿no? O sea, balancear las clases o balancear los ejemplos que nosotros le estamos dando a nuestro modelo. Ayer vimos que cross-validation es una herramienta que nos va a servir muchísimo en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una forma por decirlo así, de una manera que si tenemos datos limitados, nosotros podamos hacer una comparación justa respecto a todos los casos posibles de nuestros datos, ¿no? Vimos que al final es dividir, por ejemplo, en este caso, si tenemos el conjunto de datos que presentamos, al final técnicamente tendría que ser, en el caso ideal, si tenemos n datos, pues n folds. Pero rara vez van a hacer esto, o sea, en general los datasets son muy grandes, pero en general, pues basta con unos cuantos folds, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí lo que hice fue implementarlo con 5
pero al final es como, digo, no es que sea una norma, pero al final siempre es importante tener una cross validation con un número de faults determinado. ¿Por qué? Porque en el argot del machine learning se entiende como data augmentation, porque la idea justo es esa, ¿no? O sea, nosotros queremos, en la medida de lo posible, exponer a nuestro modelo a la mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces, si somos afortunados, tenemos un dataset gigantesco, pues ya lo hicimos, pero en general estas son cosas que no pasan tampoco. Entonces, recuerden, siempre hay que tener justo en mente cómo vamos a hacer esta validación cruzada entre las diferentes divisiones que vamos a hacer en nuestro dataset para que así pues nosotros podamos tener un modelo estadísticamente sólido. Va. Hasta ahorita dudas, ha sido como un poquito juntar todo lo que vimos ayer y antier y justamente pues entender qué es lo que están haciendo estos archivos, ¿no? De hecho, si se van a los archivos, por ejemplo, aquí en el YAML del sweep, o sea, podemos ver cuáles son las diferentes configuraciones que nosotros estamos barriendo. Aquí hicimos tres por cada una, ¿no? O sea, tres seeds, tres de justamente del balance de clases y tenemos también justamente para la red neuronal también agregamos el diferentes números de capas de neuronas. Ok, va, perfecto. Cualquier duda, pues es igual siempre me pueden detener. Les digo, la idea es que idealmente lo vayan corriendo en su computadora, pero siempre es importante justo que balancemos las dos cosas. Ahora, ¿cómo está constituido nuestro perceptrón simple? Digo, al final es esencialmente un perceptrón de dos capas, ¿no? Entonces, como ya todos probablemente han escuchado, pues al final es conectar las neuronas, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que nosotros estamos variando aquí, como pusimos en el YAML, aquí en las configuraciones del sweep, es justamente el número bueno, el número de neuronas por capa oculta, ¿no? O sea, en general se tiene esta idea general, bueno, esta concepción de que uno aumenta el número de neuronas por capa, y pues técnicamente estás aumentando la capacidad de la red, pero viceversa, estás pagando con un mayor costo en ejecución de la red, al final de cuentas, y también estás pagando con perder cada vez más interpretabilidad. De por sí es complicado interpretar redes neuronales, cuando tienen millones de parámetros, pues ya no. Entonces, lo que queremos hacer hoy es comparar esas dos. Ahora, un concepto igual importante, es un poquito que se aplica ya como a cuando tengan entrenamientos más grandes, modelos más complicados, pero es el data leakage, ¿no? Que básicamente eh, es algo que les quería agregar porque es algo que puede pasar y pasa muy seguido, que tiene que ver con que ustedes pueden que entrenen un modelo que funciona muy bien en su máquina, en el que están desarrollando, pero pues ¿alguna duda? ¿Había una duda? Por ahí. ¿O todo bien? Ah, bueno, creo que todo bien. Eso Bueno, se cualquier quedó cosa. por error. Ah, ok, ok, va. Este. Bueno, lo que estaba, o sea, justamente a veces pasa esto, ¿no? O sea, tenemos un modelo que funcionaba bien cuando yo lo estaba desarrollando, lo probé con mi dataset y todo, pero en producción no funciona, ¿no? En producción a qué nos referimos. Digo, en la parte de industria, ¿no? O sea, justamente cuando ya está en vivo, cuando ya está al aire, pero imagínense que es en cualquier contexto esencialmente, ¿no? O sea, si ustedes armaron un proyecto para un hospital o para una red de predicción de cosas meteorológicas, lo que sea. Si en producción está fallando, es que le llamamos un data leakage, ¿no? O sea, básicamente estamos fugando algo de los datos, ¿no? Y en este caso hay tres tipos específicamente. Siempre que estén armando un dataset en específico, y justamente a veces pasa que cuando uno lo está validando no se da cuenta de esto, eh, bueno, les puse el ejemplo, ¿no? Son las variables a futuro. A veces pasa, ¿no? Si nosotros estábamos analizando, ¿no? La probabilidad de que cierto, no sé, tenemos un grupo de estudiantes y queremos analizar cuál es la probabilidad de que ellos abandonen el curso, ¿no? Si nada más lo hacemos únicamente con el índice de materias reprobadas al final del semestre, pues al final puede que en el desarrollo, o sea, si yo digo, ok, sabes que yo creo que lo único que me importa son las materias del final, vi cuántas se reprobaron en el último parcial, por decirlo así, y tengo una buena AUC, o sea, tengo una buena predicción, por decirlo así, pero cuando yo vuelvo a intentarlo al inicio del semestre, ya no funciona mi modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no sé, en principio de semestre los estudiantes vienen más motivados, lo que sea, y no se reprueban tantas materias, y es mucho más complicado que yo pueda predecir justamente, pues, cuál es la probabilidad de que el alumno abandone el curso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en los casos que tienen series de tiempo o cosas que evolucionan, tienen que tener en cuenta que el modelo que vayan a hacer, las variables que voy a ocupar siempre tienen que estar disponibles en todo momento en su entrenamiento para que haya una predicción real, ¿no? Ahorita es una clasificación básicamente en diferentes características de tumores,
Pero justo imaginémonos que en producción, no sé, al final resulta que hay una variable que no estamos controlando, que no tomamos en cuenta en nuestros datos originales, que al final, justamente cuando ya se está ejecutando el modelo, pues no funciona, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por general, cuando vemos una variable que no controlamos y que está fallando ya nuestra predicción final, por lo general es una variable que no tomamos en cuenta, ¿no? En la predicción a futuro. Otra cosa, traten de no, que no incurrir en el caso 2 que es el procedimiento antes del split. ¿Por qué? Porque pues muchas veces pasa que, o sea, en general siempre se hace esto, ¿no? O sea, siempre procesamos los datos, hacemos un data cleaning y antes de hacer cualquier modelo, pero en general, si ustedes no lo hacen de manera correcta, antes de hacer, por ejemplo, el split de entrenamiento y de validación, van a tener datos que están contaminados, ¿no? Caso más sencillo, justamente que nosotros hayamos normalizado, ¿no? Con media y desviación estándar, pero al final, si nosotros no hicimos este preprocesamiento de manera correcta y lo único que hicimos fue contaminar las muestras en general, pues al final puede que tengamos de manera artificial muestras que sean más sencillas de clasificar y pues no estemos teniendo un modelo correcto, ¿no? Ese es otro caso de data leakage. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las etapas del proceso. Otro caso es cuando nosotros ya no estamos, bueno, estamos optimizando nada más para un test, ¿no? En este caso, imaginemos que estamos entrenando un modelo y lo que nosotros queremos hacer en este caso, pues es justamente tener la mejor predicción posible, pero resulta que yo empiezo a tener este data leakage en el sentido de que yo valido mi modelo sobre el test y al final yo guardo las métricas que están ocurriendo sobre el test, entonces yo guardo el mejor modelo sobre el test y entonces estamos teniendo este problema de que al final recordemos, ¿no? De manera original, mi test simplemente es un subconjunto de datos. Y si solamente me estoy fijando otra vez en ese test, a pesar de que nunca los haya visto el modelo, en el fondo estamos optimizando sobre él también. Entonces puede que tengamos por decirlo así, contaminación entre datos, así que siempre hay que tener un balanceo correcto, ¿no? O sea, justamente lo que estoy entrenando y lo que estoy guardando, sobre qué estoy guardando. Esto, justamente, al final siempre hay que recordar que todo lo que nuestro modelo puede aprender tiene que venir de los datos de entrenamiento. O sea, si en algún momento yo estoy contaminando las cosas, pues vamos a incurrir en uno de estos casos y al final es lo que está causando que muchas veces su modelo no funcione. Entonces, si en alguno de los casos se encuentran que su modelo funciona perfecto en su entrenamiento y empiezan a tener problemas ya en producción en el mundo real, tomen en cuenta cualquiera de estos tipos de leakage, ¿no? O sea, siempre puede pasar y al final la ventaja es que si lo identifican, pues ya saben qué hacer, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó en nuestro modelo. Ya digo, bueno, ya lo ejecuté antes de la sesión de hoy y junté los datos, ¿no? En este caso, lo que tenemos es una comparación, en este caso como en la regresión logística, pues un modelo determinista al final iba a llegar. O sea, no había problemas si cambiaba la semilla. Pero lo que estamos viendo aquí es la comparación con un modelo, un perceptrón, ¿no? Un modelo, una red neuronal sencilla. Y vemos justamente cómo la semilla de cierta manera se impacta en el performance de este tipo de arquitecturas, ¿no? Sabemos justamente, aquí les presenté para las tres semillas que estábamos viendo, cómo va cambiando el recall final de nuestro modelo con respecto a la semilla original. No sabemos al final, son semillas aleatorias, entonces técnicamente son procesos independientes, entonces no tiene nada que ver la semilla con respecto al performance, pero nos estamos dando cuenta que lo que está pasando aquí es que al final, como estamos inicializando los pesos de manera diferente, la forma en la que los optimizamos al final convergen al mejor modelo posible a partir de esos pesos iniciales, pues estamos teniendo un performance diferente, ¿no? Aquí vemos la variabilidad, que es algo que se tiene que presentar siempre en los modelos, y es algo que vamos a tener en los perceptrones. Y técnicamente es lo que tendríamos que presentar siempre, ¿no? O sea, con diferentes semillas tenemos que correr nuestros experimentos para también ver esta robustez, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si mi modelo está variando respecto a las semillas, quiere decir que nuestro modelo realmente no es tan sólido como uno podría pensar. A pesar de que aquí la variabilidad es realmente pequeña, también hay que tomar en cuenta que son pocas neuronas, ¿no? Entonces, se toma como norma general que la robustez sea básicamente el alrededor del 3% de la desviación estándar, en este caso a la métrica que estamos queriendo buscar, que ya es como, ok, si estamos pasando más de ahí, ya hay que checar un poquito qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está variando tanto? Puede que no sea la semilla, puede que sea otra cosa. Pero siempre hay que tener cuidado con este tipo de casos, porque les digo, los perceptrones inician de manera aleatoria sus pesos. Entonces, siempre hay que tratar de fijarnos en que nuestro modelo sea lo mayor estable posible, ¿no? Porque justamente es algo que nos va a ofrecer robustez en el modelo. ¿Va?
Y otro caso importante justamente es el tunear el threshold, ¿no? Lo que les había mostrado al principio. ¿Qué pasa si yo voy cambiando mi región de exclusión, ¿no? O sea, a partir de donde el modelo decide que es justamente que si es un tumor que es de cáncer o que no es de cáncer, ¿no? Y directamente aquí vemos justamente el threshold, justamente a qué probabilidad ocurre, ¿no? O sea, a partir de qué probabilidad yo voy a separar, ¿no? O sea, si digo, ok, si mi modelo predice con cierta probabilidad que es cáncer, a partir de aquí voy a decir que es cáncer, ¿no? Que es técnicamente lo que se hace siempre. En la regresión logística es algo que se hace, ¿no? O sea, justamente uno puede elegir a dónde va a ser el threshold y vemos aquí cómo va cambiando, en este caso, respecto a nuestra métrica, al recall, los diferentes niveles del threshold que estamos seteando, ¿no? O sea, a partir de 0.3 pues vemos cómo cae el performance de la métrica, pero a partir de 0.4 realmente se mantiene bastante estable. ¿Qué nos refleja esto? Precisamente que nuestro modelo es bastante, tiene, bueno, tiene predicciones lo suficientemente sólidas como para que a partir de un threshold relativamente sencillo, o sea, por default se trabaja con 0.5, aunque no es la norma general, pues vemos cómo realmente produce predicciones bastante sólidas y agrupadas de tal manera que nosotros tenemos pues el resultado de que a partir de 0.4 realmente se mantiene igual, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues es al final balancear cosas, otra vez, ¿no? O sea, justo regresando a nuestro análisis que hicimos inicial en el problema, si nosotros lo que queremos optimizar es el recall, y aquí vemos que se mantiene igual con un threshold definido, yo también tengo que ver qué es lo que estoy perdiendo, ¿no? Con cambiar el threshold, ¿no? Entonces, si yo ya cumplí el objetivo inicial, que en este caso era aumentar, bueno, o sea, tener el mejor recall de todos, ¿no? Que es 0.969, que es el que nos dio. ¿Qué estoy moviendo cuando estoy moviendo mi threshold? Pues al final lo que estoy moviendo aquí es la accuracy general, ¿no? O sea, justamente de todos los casos que estoy estudiando, cuántos predije de manera correcta, ¿no? O sea, cuántos ya no estoy metiendo como falsos positivos o como en este caso los restantes, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a balancear las cosas, ¿no? Aquí nos damos cuenta que a pesar de que por default uno deja el threshold como 0.5 en scikit-learn, vemos justamente cómo diferentes métricas justo van ofreciendo diferentes resultados, ¿no? Y al final siempre es muy útil quedarnos con estas regiones o empezar a estudiar estas regiones de transición porque les digo que son las que nos ofrecen justamente el tratar de entender un poquito por qué tenemos casos atípicos extraordinarios. Digo, el dataset aquí es muy sencillo, pero les recomiendo eso, o sea, siempre que tengamos la elección justamente a partir de dónde, a partir de qué probabilidad vamos a empezar a discriminar las cosas o vamos a clasificar algo como cierto elemento, preguntarnos, ¿no? O sea, si yo ya cumplí con el objetivo inicial de la métrica, ¿qué estoy perdiendo con empezar a mover la región, ¿no? La selección del threshold que yo estoy haciendo. Por eso al final aquí lo que se hace por default es dejar el threshold mínimo para nuestra métrica y a partir de ahí nosotros ir explorando sistemáticamente qué está pasando. Pero al final pues son ya como objetivos secundarios, ¿no? O sea, si principalmente cumplimos nuestro objetivo, ya la parte de la interpretación queda más a libertad respecto a qué queremos ver con la intervención que tenemos en el threshold, ¿no? En otras regiones. Ahora, bueno, hasta ahorita dudas, ¿todo bien? Vamos entendiendo todos. Sea, sé que específicamente estos conceptos son un poquito más para clasificadores, pero sí es importante que veamos, ¿no? O sea, justo esto de que al final, lo que en este caso, pues vemos que el threshold específicamente, pues es para estos dos casos, ¿no? Pero si nosotros llegamos al resultado que nosotros esperábamos, bueno, empezar a ver la estabilidad es lo importante que estamos viendo ahorita. Ok, ¿todo bien? Entonces, veamos, ¿no? El experimento central que se hizo, pues fue comparar, ¿no? O sea, justamente dos familias de modelos, ¿no? La regresión logística, que es el baseline interpretable, o sea, nuestro base es el que supera básicamente el baseline de simplemente clasificar siempre cualquier tumor como cáncer. Y otra arquitectura, ¿no? Que son los clasificadores de redes neuronales, ¿no? Un multilayer perceptron, como aquí se ve. Siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, les digo, al final puede que uno se vaya siempre con la idea de querer hacer redes neuronales porque no solamente lo que está de moda, ¿no? O sea, como que en general siempre te van a ofrecer una mayor capacidad, ¿por qué? Porque pues justamente son muchos parámetros, pero viceversa, o sea, ¿qué es lo que estás dando a cambio? Pues la interpretabilidad, ¿no? O sea, qué complejidad estamos dándole al modelo. Y siempre en estos casos específicamente, ¿no? O sea, ya vemos como casos de medicina, ¿no? Pero les digo, por ejemplo, en casos en donde lo que te importa mucho también es entender justamente cómo funciona el modelo en general, pues es el perceptron como que tiende a complicar las cosas. ¿Cómo es el pipeline para todo el modelo? Ah, pues realmente es el mismo, ¿no? En el perceptron lo único que estamos cambiando aquí es el de lo que vimos ayer, ¿no? O sea, si quieren aquí le regreso aquí.
En general, pues la idea siempre es, pues les digo, o sea, si ayer definimos justo cómo funciona de manera general la evaluación, la idea es realmente similar. O sea, en este caso el DVC, nuestro DVC que definimos, aquí ya nos está diciendo cómo funciona el entrenamiento, ¿no? En este caso, vemos, aquí si nosotros elegimos en el YAML en específico qué es lo que queremos hacer, que aquí es el YAML que nosotros cambiamos para el día 3. Lo que nosotros hacemos, pues, es simplemente compararnos. O sea, tenemos los dos modelos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cargar todas las cosas que ya hemos definido, ¿no? Las responsabilidades que definimos. Vamos a hacer justamente esta comparación con los datos. En este caso, pues, ambos, tanto como el perceptrón como el logístico, ven la misma separación de los datos, que eso ya lo habíamos definido aquí en la parte de data, de source. Para el dataset cargan los datos de manera equivalente, entonces es una comparación justa. Y vemos aquí en el sweep, en esta parte de aquí, ¿dónde quedó? Scripts. Aquí en los scripts, en sweep, vemos cómo justamente lo que estamos haciendo es eso. O sea, tal cual estamos agarrando los modelos. En este caso vemos qué tipo de modelo es el que estamos agarrando, ya sea perceptrón o ya sea regresión logística, y pues registramos sus cambios, ¿no? Al final la salida que obtenemos son estas, o sea, son las diferentes métricas que estamos obteniendo. Por ejemplo, aquí en el sweep, lo que estamos viendo es para cada uno cuando ejecutas los modelos, o sea, justamente el script de Factory, pues justamente elige cuál modelo pediste. Ese es el entrenamiento completo que definimos en el YAML. Y justamente vemos aquí, pues ya se presenta como como un JSON el resultado final, ¿no? Entonces, se guarda toda la información de las runs en específico, ¿no? O sea, aquí vemos el índice que les pusimos y cuál modelo estamos evaluando, ¿no? Y en específico, pues qué semilla, cuáles son los resultados que obtuvimos. Digo, aquí se ve qué es lo que pasa, porque al final, digo, o sea, la regresión logística es un modelo que al final es determinista, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, en los parámetros justamente la accuracy pues va a ser igual. Pero ya cuando nos empezamos a mover con el perceptrón, que está aquí, vemos cómo los resultados van cambiando justamente para la semilla, ¿no? Y también en lo que fuimos variando al mismo tiempo fue los otros parámetros, ¿no? Justamente de la normalización de las variables o cosas que definimos aquí en el YAML. Está acá, en el sweep. Justamente cambiamos también el número de neuronas por layer, que básicamente son dos layers, pero pues fuimos cambiando, ¿no? O sea, 8, 16 o 32, y las semillas, ¿no? Y al final dejamos el número total de corridas, ¿no? Entonces, el pipeline en general es ese. O sea, realmente no cambiamos nada más que agregar el modelo extra nuevo y definir, en este caso, el script de sweep, lo que nos permite, pues, es ya de una vez automatizar todas las corridas en específico. Ujú. ¿Todo bien? Sí, ok, va, perfecto. Cualquier duda, me avisan. Aquí estoy al pendiente del chat. Entonces, les digo, o sea, realmente lo que nosotros queremos hacer es comparar estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo pues es justo, o sea, cuál es la diferencia en respecto a las métricas en nuestros dos modelos, que en general es algo que se va a hacer siempre, ¿no? O sea, aquí son dos arquitecturas diferentes, ¿no? O sea, quiero ver, la pregunta como que podríamos agregar en este caso es si de manera consistente estoy mejorando respecto a la pregunta inicial que me había hecho, ¿no? Respecto a la accuracy, o lo que yo estoy obteniendo justamente es agregar varianza y opacidad. ¿A qué me refiero? Pues otra vez, ¿no? El precio que estamos pagando por agregar una red neuronal siempre es tener varianza por el hecho intrínseco de que la iniciación es aleatoria en los pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy dispuesto a pagar esta varianza? Y también la opacidad que tenemos en estos modelos. O sea, ¿quiere decir que los perceptrones son malos? No. O sea, digo, al final, pues por algo tenemos la exclusión que tenemos en Machine Learning hoy en día, ¿no? Pero siempre es buena práctica igual regresar a la idea de, ok, hay un modelo más simple que me permite hacerlo y que sea explicable, entonces por lo general nos vamos a ir por esos modelos, ¿no? Aquí están las configuraciones del YAML que les digo, o sea, este es el baseline y el YAML para el MLP, que en este caso lo metí en el sweep, pero pues aquí se ve justamente cómo en lenguaje humano podemos definir lo que queremos hacer para los perceptrones de manera específica. Ahora, justo quise meter lo de los perceptrones para hablar de los hiperparámetros. ¿Por qué? Porque vemos otra vez, justo como un poquito regresando a teoría básica de redes neuronales, al final los hiperparámetros es lo que nosotros queremos optimizar, ¿no? En este caso podemos decir que los hiperparámetros, técnicamente no tenemos que referirnos hacia ellos en logística, pero pues sirve como analogía, son los coeficientes que nosotros estamos mejorando de la regresión para tener una probabilidad final.
¿no? Pero en este caso los hiperparámetros de los perceptrones pues son los pesos y el bias de cada capa, ¿no? En este caso en específico, la manera en la que se optimizan ambos es justo minimizar respecto a la función de pérdida que nosotros definimos los datos sobre los que estamos entrenando, ¿no? En este caso, para los perceptrones, pues recordemos todos, al final lo que se hace es un algoritmo de gradiente descendiente o el que más les convenga, pero en la lista justamente de hiperparámetros de explorar siempre es algo que van a elegir igual en su experimento, ¿no? Antes de entrenar cualquier cosa, siempre es importante tener una lista de qué hiperparámetros nos conviene mejorar, ¿no? En la regresión logística, pues ya vimos, ¿no? La regularización, pero en los perceptrones a veces tenemos que elegir específicamente, ¿no? Porque vimos ayer, ¿no? Que antier, explorar todo el espacio de hiperparámetros es algo complicado, ¿no? O sea, justamente, pues cuál es el número de capas que nosotros estamos poniendo, ¿no? O al final, cuántas neuronas tenemos. En este caso, el alfa justamente también es el peso que le estamos dando a las entradas. Entonces, si nosotros tenemos un modelo que se inicia de manera aleatoria, como las redes neuronales, ¿no? Los perceptrones, pues estos aprenden por gradiente descendiente, ¿no? Pero algo que pasa muchas veces, que les puse aquí, es porque no estamos aprendiendo, o sea, uno puede tender a pensar, ¿no? Bueno, ya tengo un algoritmo que me permite mejorar mis hiperparámetros en base a un entrenamiento constante, porque no simplemente lo meto en la función de pérdida, ¿no? Es algo que a veces uno puede pensar. En estos casos, siempre hay que detenernos a pensar, recuerden, o sea, por eso sirve mucho entender cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Y en este caso, el gradiente descendiente, recordemos que en redes neuronales al final es el error cuadrático medio, como primera aproximación que nosotros ocupamos, sobre el cual vamos a optimizar, ¿no? Entonces, si yo quisiera optimizar una métrica en específico para mi red neuronal, lo que va a buscar es justamente optimizar la métrica dominante, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos minimizar dos cosas, ¿no? Yo quiero minimizar el error cuadrático medio en la logística y también quiero minimizar la regularización, ¿no? Pero ¿qué pasa? Veamos cómo podríamos aprender esto, o sea, porque uno suele ser el inverso a la regularización, ¿no? Entonces, pues yo puedo básicamente metérselo a mi función de pérdida y pues querer decir, ok, pues, lo voy a minimizar, ¿no? Entonces veamos qué forma barata tiene nuestro algoritmo para poder minimizar estos pesos. Pues básicamente, pues yo también puedo minimizar el MS del entrenamiento o yo puedo aumentar indiscriminadamente la regularización, ¿no? O sea, la C. ¿Por qué? Porque uno entre infinito es cero, ¿no? Aunque se enojen los matemáticos, pero pues lo aproximamos así, ¿no? Entonces digo, las redes neuronales tienden a hacer eso, o sea, tienden a hacer como la cosa, piénsenlo como lo que haría uno con flojera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace uno con flojera? Pues lo más fácil. De lo más fácil en este caso sería no minimizar el error cuadrático medio, ¿no? Sería minimizar por el medio de crecer C. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta qué hiperparámetros vamos a mejorar y sobre todo también, pues, otra vez regresando al inicio, ¿no? O sea, qué es lo que estamos optimizando sobre qué. Entonces, en este caso, pues, siempre tener en cuenta que estamos metiendo en la función de pérdida en las redes neuronales es crucial, sobre todo. Ahora, ¿cómo vamos a buscar estos hiperparámetros, no? Vimos el lunes que básicamente nosotros podemos buscar por una combinación de hiperparámetros, ¿no? Vimos que grid search, que básicamente es la búsqueda por factorial que vimos al principio. Grid search ya es el término, ya en Machine Learning. Es básicamente lo que vimos al principio como búsqueda factorial. Es tener nuestro conjunto de valores que queremos explorar y las posibles combinaciones, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos, como vimos al principio, ¿no? Imaginemos que tenemos bueno, o sea, cinco valores para la regularización y pues el binario, ¿no? Del balanceo de clases. Entonces tendríamos 10. Aquí pues tiene bastante sentido porque pues con diez clases y nosotros hacemos 5 folds, o sea, básicamente nuestra data es dividirlo en cinco folds, o sea, 5 permutaciones. Lo que estamos haciendo pues sería 50 entrenamientos, ¿no? Que pues para este modelo pequeño pues es bastante manejable, pero recordemos cómo esto crece exponencialmente, ¿no? Esto es un factorial, entonces esto va a crecer muy rápido. O sea, en el momento en el que ya empezamos a buscar cosas más pesadas, pues ya es inviable hacer este grid search, ¿no? ¿Qué se hace al principio? Una estrategia como muy simple que pueden implementar es el random search, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues en el caso específico de redes neuronales, que es donde pasa más, al final lo que nosotros queremos hacer es una primera aproximación, ¿no? Lo que vimos al principio, un screening. Yo quiero ver, al menos de mis pasos de hiperparámetros en general, ver específicamente cuáles son los que están teniendo mayor impacto en mi modelo
Y una vez yo encuentre esta región en específico que veo que aquí es donde sí, yo vi que hay un brinco muy importante no sé, en un hiperparámetro en específico que nosotros elegimos, ¿no? Pero justamente yo encontré esta región que me interesa y ahí es donde yo puedo hacer mi grid search, ¿no? Ahí ya puedo yo buscar, ya específicamente buscar de manera factorial la mejor combinación de parámetros o entender cómo funciona en esa región. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, en redes neuronales en general, pues es caro explorar una grid search. En general no tenemos una cantidad infinita de recursos. Y sobre todo, una búsqueda en el research de manera aleatoria, pues justamente lo que estamos haciendo es como, recordemos, ¿no? Estos conceptos de caminante aleatorio. O sea, si yo tengo una cuadrilla, pues al final el hecho de que yo esté brincando de manera aleatoria en ellas, pues de cierta manera está reflejando en el fondo cómo se ve la distribución general de probabilidad. O sea, evidentemente un mayor número de búsquedas, pues está reflejando con mayor fidelidad cómo se ve mi espacio completo de hiperparámetros, por decirlo así. Pero el hecho de que nosotros tengamos una buena aproximación muchas veces es suficiente, ¿no? Entonces, les digo, o sea, ¿cómo se implementa esto? De hecho, Scikit-learn ya tiene un método para hacerlo, que en este caso es este Randomized Search, que nos permite esto, ¿no? O sea, yo defino, en este caso, la regularización la podemos definir en una región que podamos muestrear de manera continua, y también nosotros podemos definir en este caso las dos cosas que nos importaban, ¿no? El balanceo de clases y también, pues, el número de faults que podemos hacer. Entonces, en lugar de hacer una búsqueda exhaustiva que crezca de manera exponencial en todos los hiperparámetros, lo que nosotros podemos hacer es básicamente 150 búsquedas más o menos. O sea, estamos haciendo 5 folds con treinta iteraciones básicamente en esta manera aleatoria. Y estamos justamente encontrando 150 búsquedas que nos están dando una representación bastante fiel de cómo se ve mi espacio de hiperparámetros, ¿no? Algo similar pueden aplicar siempre con estas redes neuronales, ¿no? O sea, si yo quiero mejorar o entender mejor cómo están cambiando estos hiperparámetros y yo ya definí desde un principio que vimos con mi hipótesis cuáles son los que yo veo que son los más representativos para poder cambiar, bueno, pues hago un random search, ¿no? Ya tengo una aproximación inicial, ¿no? Y ahora, una vez, o sea, este es el proceso de screening que les había contado al principio, ¿no? Yo ya estoy discriminando de una vez qué valores estoy viendo que realmente no importan mucho, ¿no? En el ejemplo de la bicicleta vimos, pues, los guantes tal vez no tenían mucho que ver con que me cayera de la bici. Entonces, pues, a costa de disminuir la resolución de mi experimento, ¿no? O sea, de técnicamente no explorar todas las variables, agarro las más representativas y ahí sí ya hago un research que ya sea fino sobre esa región, ¿no? Que ya me permite identificar bien mis hiperparámetros. Y básicamente con uno o dos hiperparámetros, pues un grid search desde el inicio es suficiente, pero a partir de tres, cuatro ya es cuando nos damos cuenta que esto se comienza a complicar. Entonces, regla general siempre es tratar de comenzar con un random search, al menos como aproximación inicial. Hay otras técnicas de aproximación también, o sea, no es la única, pero un random search, les digo, o sea, siempre funciona mucho como esta prueba inicial de screening para los hiperparámetros. Entonces, si ustedes ya tienen definido su arquitectura, pues es bastante sencillo, les digo, desde un YAML nada más así mandar a probar diferentes combinaciones de manera aleatoria y tienen una muy buena aproximación. ¿Sale? ¿Acepta todo bien? ¿Todo vamos juntos por ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Espera que todo bien. Pero les digo, ¿tienen dudas? Me van avisando, ¿vale? Eh, recuerden, o sea, justo el hecho de que imagínense que usted lo hubiéramos hecho sin el paso que vimos ayer, ¿no? O sea, si ustedes no hubiesen tenido de manera establecida bien subversionado, una documentación clara respecto a las clases, a todo lo que está pasando, eh, pues imagínense, una búsqueda aleatoria, al final yo tengo un montón de datos que no sé qué significa, no sé qué experimento corresponde, no sé nada, pues al final otra vez no tendríamos nada. Entonces, una vez hicieron lo de ayer, realmente esto ya es la parte más, podría decirse incluso sencilla de la parte experimental, ¿no? O sea, justamente empezar una búsqueda rápida para un screening, pues es lo que nos permite tener una primera aproximación sencilla. Entonces, veamos, aquí, ¿qué pasó? Aquí lo que hice, pues fue justamente hacer el screening que les dije. Y lo que nosotros tenemos es justamente una comparación de aquí lo que estoy comparando en la primera gráfica es el recall contra el AUC, justamente para las 18 configuraciones. ¿Por qué? Porque en este caso es combinando las de logística y las del MLP. Y lo que nosotros estamos buscando es pasar el 0.9. Digo, aquí no se ve en la gráfica porque, digo, esta era nuestra hipótesis inicial y vemos que todos los modelos superan el 0.9, ¿no? O sea, técnicamente todos superan esa línea, por eso no se ven, pero aquí lo que estamos viendo es justamente
la variabilidad entre modelos, ¿no? Y vemos justamente que en este caso, a partir en la logística, estamos dividiendo justamente la normalización de clases o la no normalización de clases, que es lo mismo que tenemos en el MLP, por eso tenemos como que estos dos brincos muy grandes, pero también estamos viendo la variabilidad que se está presentando, ¿no? En los perceptrones. Y aquí vemos justamente, aquí lo que les estoy presentando en la última gráfica es cómo se ve o lo que uno puede presentar respecto a recall, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí creo que se planteó dos veces, pero la idea es que en la logística, pues básicamente no tienes una varianza porque es determinista, pero en MLP, que se repitió este label de acá, básicamente estamos presentando la varianza que vimos al principio, ¿no? Que les presenté. Entonces, este tipo de gráficas lo que nos resumen es todo lo que vimos al principio. Vaya, básicamente, esta exploración aleatoria de parámetros, ¿a qué nos condujo? Bueno, pues a ver de una vez cuáles son los parámetros más importantes, que ahorita vamos a ver cómo interpretarlos, y también si nuestro modelo, justamente, qué tan robusto es, qué tan estable es. Bueno, vemos que aquí este está de más, pero aquí pues se refleja justamente que los perceptrones tienen esta varianza implícita en ellos, ¿no? ¿Cómo resumimos todo esto? Al final tenemos las variables para el recall, que justamente en este caso fueron bastante similares, por eso aquí se ven muy valores básicamente iguales. Comparando justamente tanto el recall como el valor de AUC, justamente lo que tenemos es justamente, les digo, tres valores similares porque el problema es muy simple, pero la diferencia más importante entre estos dos modelos es la interpretabilidad. Y puede que lleguen a ese punto, ¿no? O sea, en el que tengamos dos modelos o un conjunto de modelos que cumplan las expectativas, ¿no? De las métricas que nosotros les pusimos al principio. Pero ahora, ¿cuál es un buen criterio para definir cuál me sirve, cuál voy a usar más? Digo, sin meternos en cuestiones filosóficas, por norma general, siempre elegimos los modelos que son más simples. ¿Por qué? Porque es más fácil interpretar cosas que son más sencillas, ¿no? O sea, nosotros como humanos estamos hechos para entender cosas de dimensiones muy bajas, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos o que presentemos modelos con un número bajo de coeficientes que funcionen bastante bien, siempre va a ser algo que vamos a preferir, ¿no? En este caso, incluso de manera de recursos o de manera computacional, uno siempre va a preferir un modelo que sea mucho más eficiente a un modelo que, a pesar de que puede que sea que te capture casos más extremos o lo que quieras, pero no puedes explicar y aparte no escala bien porque toma más recursos, bueno, pues vemos justamente que al menos en este caso en específico, el uso de una red neuronal no se ve justificada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es algo que es más opaco, algo que no escala tan bien como una regresión logística, pero va a haber casos en los que sea la inversa, ¿no? O sea, no hay forma, por ejemplo, en el caso de redes generativas, ¿no? O sea, no hay un adversario, ¿no? O sea, en el sentido de que sí hay técnicas desarrolladas antes como para producir datos sintéticos, pero ya en la forma en la que han evolucionado las cosas hoy en día no hay, ¿no? Entonces ya se justifica, ok, bueno, pues para la métrica que yo definí de mi inicio, ¿no? Que ya sea una fidelidad en la imagen u otras cosas, el uso de redes neuronales se ve justificado. ¿Por qué? Pues justamente por los resultados y que hoy en día cada vez hay formas más eficientes de implementarlas, ¿no? Formas más eficientes de que las podamos escalar. Entonces, les digo, siempre sentarse al final y ver justamente cómo voy a balancear los resultados, ¿no? O sea, como siempre dicen, ¿no? En el fútbol, ¿no? Rendir cuentas al final de la temporada. ¿Por qué? Porque la idea no es justamente si vamos a generar conocimiento científico, vamos a precisamente tal vez en la industria, ¿no? O sea, darle un modelo que vamos a ocupar en los datos de un cliente, bueno, pues, ¿qué es lo que estoy garantizando? ¿Qué estoy sacrificando para que ¿sale? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Y les digo, aquí lo que estamos resumiendo igual es la optimización, ¿no? O sea, justamente aquí les estoy presentando el ejemplo que habíamos visto al principio de qué pasaba en este caso si nosotros teníamos data leakage en un caso en específico. En este caso es la deserción estudiantil que habíamos visto al principio. Aquí lo que podemos ver es justamente una tabla en general, o sea, este es un caso hipotético, de un modelo con diferentes hiperparámetros y tenemos diferentes, bueno, diferentes performances en diferentes hiperparámetros que nosotros tuvimos. ¿No? Pero aquí imaginemos que nada más estamos cambiando la normalización y el recall para estas clasificaciones, o sea, predecir si mi alumno va a pasar o no va a pasar, o va a hacer deserción o no va a hacer deserción. Vemos como aquí tenemos justamente diferentes métricas, ¿no? Entonces, vemos que qué pasa cuando nosotros estamos cambiando aquí el hecho
de cuál es la elección respecto a nuestro mejor modelo, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que podemos tener modelos que tengan una mejor precisión o que tengan un mejor FN score, el objetivo inicial que nosotros nos habíamos propuesto era, bueno, ok, si en este caso hipotético yo quería presentar cuál es la probabilidad de que mi alumno deserte de clase, lo que nosotros queríamos aquí pues era obtener un recall, ¿no? Entonces vemos como el variar las métricas al final lo que nos permite justamente es jugar con la elección de qué estamos sacrificando, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos un sistema con 150 estudiantes, ¿no? Entonces, en el caso anterior, o sea, justo vimos una tabla en el elemento que teníamos un recall máximo, pero tenemos un número de predicciones muy grande, estamos excediendo básicamente la capacidad, ¿no? O sea, al final no estamos teniendo el cumplimiento del objetivo que nos hemos puesto al principio, ¿no? O sea, justamente estamos viendo que el modelo al final está metiendo todo, es flojo y metió todo en una bolsa, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos es balancear, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es el hecho del número de predicciones que nosotros tenemos respecto a la capacidad del modelo? Bueno, pues por eso presentamos como elección el modelo que tiene la normalización de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el recall es bastante sólido, ¿no? O sea, 0,81 y nos está presentando de manera correcta 156 predicciones, ¿no? Aquí el número está mal al principio, estas son 200, perdónenme. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues justamente estamos teniendo una predicción correcta, ¿no? Una capacidad que va al acorde a lo que nos habíamos propuesto al principio. Entonces, el hecho de que nosotros veamos que para diferentes propósitos nosotros podemos ofrecer justamente una búsqueda diferente de hiperparámetros, pues siempre va a ser una decisión que va a ser iterativa, ¿no? O sea, el objetivo de esto es que vean que en general nosotros podemos encontrar diferentes configuraciones que van a servir para diferentes propósitos, pero aquí lo que les puse es que al hablar con un stakeholder, que básicamente es la persona que va a tomar la decisión o la que va a ocupar el modelo, es lo más importante en la parte de este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es cuando ustedes van a definir realmente cuál es el uso o qué tan útil es un modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes están planteando de manera correcta cuáles son los sacrificios de este modelo, pues justamente van a poder obtener o van a tener de una manera más sólida, pues una decisión, ¿no? Entonces, por eso es un proceso iterativo. O sea, siempre va a ser como, ok, mi predicción de mi modelo al final estoy sacrificando esto y realmente se alinea con mis objetivos iniciales. Si no, voy a iterar otra vez, voy a buscar otra configuración, voy a correr otro bit search. Entonces, por eso digo que al final es un proceso iterativo de manera completa de este tipo de procesos. Ujú. ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos a empezar ahorita rápidamente con el análisis de errores, que es el segundo punto importante a ver hoy. ¿Qué se agregó? Digo, cuando ustedes vean el sweep en Python, van a ver que tenemos una salida en errores, ¿no? Es conveniente en este tipo de casos justamente de clasificadores o de predictores que nosotros almacenemos o tengamos un record justamente de cuáles son los errores de nuestro modelo, ¿no? O sea, cuáles son las muestras que nosotros de manera incorrecta clasificamos o que justamente colocamos en una región que no queríamos, ¿no? En este caso, pues son los falsos, ¿no? O sea, tanto sean los falsos positivos como los falsos negativos. ¿Por qué? Porque una vez nosotros tenemos de manera resumida o en algún lado, ¿no? O sea, en este caso se guardan en un CSV, pero si nosotros juntamos todos estos errores, podemos hacer análisis de errores que nos permitan otra vez, como en la diapositiva anterior, iterar sobre nuestra idea de modelo inicial o sobre nuestra hipótesis para ver si estamos, o qué podemos hacer al respecto, ¿no? Veamos. Aquí lo que tenemos es que podemos preguntarnos cuatro cosas en el CSV, ¿no? O sea, podemos preguntarnos eh, qué tipo cómo se ven o qué es lo que están presentando los falsos negativos, ¿no? O sea, estos tumores que sí son malignos, básicamente, que nosotros estamos perdiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué están siendo clasificados de esta manera, ¿no? ¿Por qué están siendo clasificados como negativos? Aquí podemos darnos cuenta, ok, tal vez tengan características atípicas, ¿no? Recordemos, el dataset que estamos trabajando ahorita de ejemplo tiene 52 características. Entonces, o features que le ponen aquí, que se pone aquí, ¿no? O sea, justamente en el argot. Pero, ¿qué significa esto? Pues justamente que podemos fijarnos en estos casos que no caracterizamos bien y ver si tienen qué tipo de características atípicas presentan, ¿no? Otra cosa, ¿no? O sea, los casos que son ambiguos es algo que también nos sirve mucho para explorar. Les digo, tener un recuento de cuáles son las regiones de transición en nuestros modelos siempre es muy útil porque justamente vemos estas regiones de ambigüedad.
Vimos al principio que nosotros buscamos modelos que sean robustos, ¿no? Estables, ¿no? Pero al final la idea siempre es que, ok, si yo preservo o tengo una idea respecto a cuáles son los casos más ambiguos que está presentando mi modelo, o sea, justo estos casos en donde se puede confundir, eh, pues, ¿qué es lo que podemos observar, ¿no? O sea, qué tipo de características están presentando estos casos atípicos para que, pues, yo no tenga una predicción correcta, ¿no? O pues justamente esté en este borde entre predecir de manera correcta o no. Ujú. Y otra pregunta que siempre podemos hacer es si todas las clases en este caso son, o sea, justo ¿cómo se dice? En esta clasificación, si lo que nosotros estamos teniendo al final es si los casos son iguales, ¿no? En todas estas clasificaciones que estamos viendo, o es algo sistemático, ¿no? O sea, si de manera aleatoria nosotros estamos viendo que nuestro modelo no está clasificando de manera correcta, podemos ver que si tenemos un error sistemático, entonces pues ya estamos hablando ya no solamente de un error, bueno, de una limitación típica del modelo, ¿no? Aquí estamos hablando de ya directamente de un error sistemático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces puede que no sea algo digno de la teoría, ¿no? O sea, tal vez en este caso ya estamos hablando de un problema de la elección de la arquitectura, ¿no? O de los parámetros que nosotros estamos eligiendo. Entonces, discernir entre que algo sea sistemático o que sea un error estocástico, digo, sí, bueno, estocástico, pues sí es algo importante que siempre podemos obtener con este tipo de análisis. Entonces, veamos aquí, ¿no? Que tenemos presentando aquí lo que les puse, pues son justamente los cuatro casos que tienen básicamente la probabilidad más cerca, que son los que se clasificaron aquí, los cuatro falsos que tenemos en nuestra clasificación. Y vemos, ¿no? Tenemos los cuatro falsos negativos, ¿no? Y veamos, todos tienen este threshold de 0,40 y tantos, ¿no? Entonces, de inicio estamos viendo que están bastante agrupados, ¿no? O sea, estamos viendo que no se trata justamente de casos aislados, que les había mostrado al principio, ¿no? Estamos viendo algo sistemático aquí, ¿no? O sea, estamos viendo que todos están juntos, o sea, reflejamos estabilidad, pero también estamos viendo algo que está ocurriendo, ¿no? Que en este caso es que tal vez lo que estamos viendo es cómo están interviniendo las diferentes variables del modelo para que yo pueda hacer una elección del threshold, que es lo que habíamos visto al principio, ¿no? Veamos dos cosas, ¿no? Veamos cuáles son los coeficientes más importantes, que son los que les puse aquí. Si revisan el dataset, vemos que justamente son diferentes características, ¿no? De los tumores, ¿no? Entonces aquí tenemos el radio del tumor, pero también tenemos la textura, hace referencia en el dataset original a la característica que tenían en la imagen del tumor, que justamente decía como una mayor textura, justamente era como una región más, como más, se puede decir, como más borrosa, por decirlo así, ¿no? En la imagen original. Entonces, vemos que estos son los coeficientes que más afectan de manera global a la clasificación o, bueno, a la predicción de nuestro modelo de que sea maligno o no. Entonces, como vemos aquí que está muy cerca de nuestra región inicial, el threshold de 0,5, al final pues vemos que estos casos específicos lo que nos están reflejando es que no tenemos un error tan grande a la hora de que si nosotros cambiamos nuestros coeficientes pues vayamos a perder una clasificación, ¿no? O sea, justo estamos viendo que los cuatro están siendo bastante agrupados y pues nos puedan presentar una nueva oportunidad de entender por qué están siendo agrupados de la manera en la que están siendo agrupados. Eso es análisis de errores, ¿no? O sea, justamente el ser capaces de buscar, ¿no? Y de darnos cuenta que en estas regiones de transición hay mucha información, ¿no? Que a veces en norma general se descartan, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, ya asumí el costo de que voy a clasificar mal, y yo ya lo hablé con la persona que va a ocupar el modelo o las personas, y ya me voy a mi casa, ¿no? A veces incluso las mejores preguntas salen de este tipo de regiones, ¿no? O sea, el ver, por ejemplo, si yo quisiera eliminar estas características, ¿no? Tal vez sea porque son características redundantes y nuestro modelo se está confundiendo. Entonces, el analizar justamente o tener un récord de cuáles son los errores de nuestro modelo siempre es muy útil. Entonces, igual otra vez es buena práctica hacerlo, ¿no? O sea, siempre es buena práctica que yo diga, ok, los errores los almaceno y otra vez sería volver a hacer análisis de datos sobre ellos, entrenar nuevos modelos, o ver qué está pasando. Porque muchas veces uno puede obtener más información de los errores del modelo que incluso del modelo mismo, ¿no? Entonces, investigar estas características es lo más importante y vamos aquí qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos comparando justamente son las brechas
entre el entrenamiento y el test set, ¿no? Entonces, veamos qué pasa. Aquí lo que tenemos es el threshold de 0.4 que habíamos puesto al principio que habíamos visto, ¿no? O sea, justamente que era el que mejor nos ofrecía un balance entre todas las características. Y estamos viendo su performance con diferentes métricas, ¿no? Con la accuracy, el recall y la proc que habíamos puesto al principio. Y lo que estamos queriendo ver aquí justamente es cuál es la brecha entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando ello? ¿No? Y sobre todo lo que queremos encontrar es si hay una brecha grande o muy clara entre estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque una brecha muy grande justamente nos va a demostrar que tenemos un modelo que no está aprendiendo patrones de manera real, ¿no? En el caso, pues, de la regresión logística, esto es determinista, entonces llega a la misma predicción, pero aquí lo que se está presentando es el caso de los perceptrones, ¿no? Y vemos como al final la diferencia, por ejemplo, la más grande es en la accuracy general. ¿Por qué? Porque recordemos, nosotros estamos optimizando para recall. Entonces, aquí es donde teníamos una estabilidad más general. Pero vemos cómo justamente estamos cambiando, básicamente sacrificando 4 puntos porcentuales casi respecto a la accuracy general de mi modelo. Entonces, digo, dado el tamaño del dataset, también es algo que podríamos esperar porque no es un dataset muy grande. En general, este gap podríamos atribuirlo a ello. ¿Por qué? Porque, pues recuerden, o sea, el número de false no era muy grande, eran 5, es un dataset de 500 datos, básicamente 500 filas. Entonces, podemos atribuir un poco a este gap, justamente a este hecho, ¿no? Pero siempre que tengamos estas diferencias entre la accuracy, entre el entrenamiento y el test, es justamente detenernos a ver otra vez, más bien es una bandera que nos marca justamente el hecho de que tenemos que detenernos a analizar los errores, ¿no? En este caso en específico son los que ya les había mostrado. Y vemos cómo estas brechas justamente pues al final nos ofrecen como umbrales para definir justamente como banderas rojas de nuestros modelos, ¿no? Entonces vemos aquí hay diferentes umbrales, ¿no? O sea, básicamente casi siempre se trabaja con un 5% de error o de gap entre el entrenamiento y el test. Entonces, a partir de un 5%, bueno, ya es algo que nosotros podemos empezar a ver. Digo, aquí apenitas lo pasa, o sea, tenemos un 0.4%. Entonces, por apenitas y justamente por lo que les digo de que es un dataset muy pequeño, podemos pasarlo. Pues en el momento en el que tengan diferencias ya del 5%, 5, 6, 10% respecto a su entrenamiento y a su validación, luego de su entrenamiento y de su test, ya es para preocuparse. Ya es cuando uno empieza a darse cuenta que, bueno, puede que haya un error sistemático, un data leakage, y por eso es importante siempre hacer el análisis de errores, ¿no? Justamente comparar cómo se están viendo aquí. Bueno, sí, esa era la parte de análisis de errores. ¿Hasta ahorita tienen dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Todo mal? O sea, lo que quiero reflejar más que nada en esas primeras dos partes es en específico justo que no hay que dejar nada más de lado los errores que tenga el modelo. O sea, siempre es importante tenerlos en cuenta porque les digo, hay información extra ahí que tal vez uno piense que simplemente es la limitación del modelo cuando en el fondo puede ser una característica que no estamos tomando en cuenta. Ahora, ya casi para terminar, vamos a hablar de algo igual importante, que es interpretar los modelos. Les digo, o sea, en general, nosotros vamos a preferir modelos interpretables, ¿no? Veamos qué está pasando aquí. Aquí lo que estamos haciendo es presentar, bueno, se están presentando, les digo, o sea, de todas las características, aquí nada, estamos presentando las 10 más importantes del modelo de regresión logística, ¿no? O sea, cuáles son las características que más impactan mi predicción del modelo, ¿no? Entonces vemos desde el radio promedio del tumor y básicamente, pues, todas las de las 52 que presenta nuestro dataset, cuáles son las que más importan. Y en el lado derecho lo que estamos presentando son ya todos los coeficientes, ¿no? En este caso, pues, cuál es el número hay una pregunta. En el apartado de errores, ¿cuáles son otras recomendaciones a tomar en cuenta? Pues principalmente lo que les digo, o sea, en general, guardar un registro de qué errores ocurrieron, ¿no? O sea, justamente cuáles son los casos, por ejemplo, en los clasificadores, los casos que no se clasificaron de manera correcta. Y en el caso de otro tipo de modelos, como modelos generativos, este tipo de cosas, justamente los modelos que no pasaron mi métrica mínima, ¿no? Como la calidad mínima que yo le estoy pidiendo a mi modelo porque podemos hacer ingeniería inversa con ellos, ¿no? O sea, justamente detenernos a pensar, ok, el error de mi modelo a qué se debe, ¿no? Entonces, en este caso vimos ahorita que, pues, con regresión logística, uno podía decir, bueno, tal vez era, pues, que en este caso el dataset no es muy grande, o en específicamente, pues, es un caso clínico incluso muy complicado de hacer, muy atípico, ¿no?
ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Pero en general siempre es justo tener como un registro de los errores, porque a veces que lo pongo mucho porque en general a veces tienden a descartarse, ¿no? Tal cual, porque pues asumen como limitación del modelo y la gente sigue con su vida, ¿no? Pero es importante siempre tener en cuenta los errores de los modelos. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, al final es la información que más se reparte, ¿no? Incluso hay casos muy famosos, ¿no? De modelos o de sistemas que estaban hechos para descartar errores o valores atípicos que terminaron en desastres, casi, casi, ¿no? O sea, vean el ejemplo de la capa de ozono, ¿no? O sea, había una sonda de la NASA que estaba programada para eliminar los valores atípicos en la medida de ozono, ¿no? Entonces, había regiones en las que el ozono era muy bajo y pues el sistema, bueno, la arquitectura lo interpretaba como algo muy atípico, un error, y simplemente lo vamos a descartar. Pero en el momento en el que un científico se sentó a ver los datos crudos y se dio cuenta que hay regiones, eran regiones ya sistemáticas de error, bueno, pues nos dimos cuenta que había un agujero en la capa de ozono. Algo similar pasa con los modelos, ¿no? En general, en Machine Learning no tenemos razón alguna para descartar los errores de los modelos. ¿Por qué? Porque eso nos permite justo ver si tenemos algún error sistemático en el desarrollo del modelo, si estamos teniendo algún problema específico con data leakage o este tipo de cosas que les digo, al final incluso les dan más información que los casos buenos del modelo, ¿no? O sea, justamente uno aprende más de los errores que de los éxitos que tienen en lo mismo en los modelos, ¿no? General, es como la idea de siempre tener un registro o el tracking de los errores. Ujú. ¿Todo bien? Bueno, espera que sí. Vamos con la interpretación, ¿no? O sea, si ustedes ejecutan el modelo, bueno, van a llegar a lo mismo y van a ver que justamente las tres características más importantes en la regresión logística aquí que detecta de nuestro modelo son el radio, básicamente, la textura y los puntos de concavidad, que justamente también tienen que ver con el dataset original. Pero vemos que justamente tiene todos ellos aquí, en este caso en los coeficientes, tienen un impacto negativo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que justamente son los que abonan a la probabilidad de que sea maligno, ¿no? Entonces vemos, ¿no? O sea, justamente que los coeficientes que son negativos o clasificados como negativos, o sea, justamente que pasan esta barrera de que algo sea malo, son como esperaríamos, precisamente los que el modelo alimentan al modelo a que sean clasificados de manera negativa, ¿no? O sea, justamente están presentando una consistencia con el conocimiento médico que ya se tenía, ¿no? O sea, los tumores que son malignos tienden a ser más grandes, son tumores que son irregulares, lo que sea, pues de aquí, o sea, que tienen variabilidad de forma, justamente vemos cómo esto es congruente con el conocimiento previo. Y esto es norma general, otra vez, siempre que tengamos a producir un nuevo modelo, ¿no? Porque recordemos, Machine Learning, este tipo de cosas, al final lo que estamos produciendo es un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo paradigma. Y por norma general, lo que se tiene que hacer o lo que tendríamos que tender a hacer con este tipo de modelos en específico es ver que nosotros podamos ser congruentes o compatibles con el conocimiento previo que ya se tenía, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, esto se prueba de manera diferente, o sea, no podemos nada más ver los coeficientes. Hay técnicas específicas para diferentes arquitecturas de redes neuronales. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar una red convolucional, pues podemos ver justamente los gradientes que ocupa, en dónde está, en qué regiones se está fijando. En los modelos de lenguaje, pues justamente podemos ver cuáles son las regiones de atención para los tokens de texto. Pero la idea general siempre es que nosotros tenemos que ser capaces de entender o de ver que nuestros modelos sean congruentes con conocimiento previo, ¿no? O sea, ya sea conocimiento previo en este caso de literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, del problema que ya se está estudiando. Porque si nuestro modelo no es capaz, otra vez regresando a la idea original, ¿no? Si nuestro modelo no es capaz de superar estos casos iniciales, ¿no? O sea, justamente este conocimiento inicial que ya se tenía, al final nuestro modelo tampoco está aportando mucho, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? En este caso, pues la reacción logística claramente nos está aportando algo más, ¿no? Porque tenemos una muy buena clasificación, tenemos la métrica que nos propusimos de manera correcta está siendo ejecutada, pero además es congruente con lo que ya conocíamos respecto a cómo funciona la clasificación médica original, ¿no? O sea, vemos que de manera original, pues estos que ya en los labels originales que estaban clasificados como características que son típicas de un tumor maligno, son congruentes con lo que aprendió el modelo.
Por eso es importante siempre que tengamos esta interpretabilidad sobre los modelos, porque al final, si no, nada más se queda como en un juguete, ¿no? O sea, vemos por qué en otros campos no han progresado tanto los perceptrones, bueno, las redes neuronales. ¿Por qué? Porque pues apenas se están desarrollando las formas justamente de entender cómo funcionan en el fondo las mismas, ¿no? O sea, vemos en diferentes casos, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos una adopción crítica así como súper generalizada en la medicina, por ejemplo, para clasificar enfermedades o cosas así? Por estas, ¿no? Porque precisamente el que seamos capaces de interpretar el modelo es crítico y sobre todo validar el hecho de que es congruente con lo que ya entendemos del fenómeno inicial, ¿no? Aquí otra vez se los estoy presentando de nuevo, ¿no? O sea, las características que aprendió la regresión logística, que tienen que ver justamente con la morfología del tumor, pues justamente son las que están ofreciendo los coeficientes más grandes en la regresión y precisamente son compatibles con el conocimiento original. Entonces, otra vez, como norma general, si yo quiero tener un modelo sólido, un modelo que pueda ser desplegable, siempre tengo que apuntar a estas cosas, ¿no? A que yo pueda revalidar conocimiento que ya existe en el tema y que yo pueda aportar justamente esta interpretación, ¿no? Hasta ahorita, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Y Todo bien, justo gracias. Ok, ok, perfecto. Entonces, justo para terminar esta parte, o sea, yo sé que a veces uno puede irse con la finta de querer hacer modelos más complejos, ¿no? O sea, díganmelo a mí, ¿no? O sea, en la física en general, como que siempre tiendes pregúntenselo a los modelos de materia oscura, ¿no? O sea, queremos hacerlos más complejos porque le agregamos constantes y cosas más. Y no necesariamente significa que los modelos sean mejores, ¿no? Lo mismo aplica aquí en Machine Learning, ¿no? Al final, no nos vamos a basar en un único criterio, que en este caso sea como la complejidad del modelo como una barrera para decidir si es bueno o no. También, o sea, es una decisión conjunta, ¿no? Se van a sentar otra vez cuando ya tengan sus modelos hechos, ya tengan todo bien definido, a discutir, ¿no? O sea, realmente ya es parte del análisis científico, ¿no? O sea, realmente lo que estoy sacrificando, la estabilidad, la complejidad del modelo realmente es importante para el problema que estoy estudiando, es relevante justamente en el contexto. Entonces, les dejé estos 4 puntos que son básicamente resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita respecto a cómo yo voy a discutir mi evidencia conjunta, ¿no? Ya es parte del conocimiento científico. Entonces, por lo general digo, o sea, no es que un modelo que sea más complejo siempre va a ser mejor, o sea, puede que caigan en lo que vimos antes, ¿no? Un overfitting o una predicción así, que el modelo se hizo flojo, ¿no? Entonces, siempre es valorar estas diferencias, ¿sale? Y entonces, ¿cómo vamos a resumir esta discusión? Básicamente, si nosotros estuviéramos definiendo si vamos a ocupar una regresión logística o un perceptrón. Si bien el perceptrón, pues justamente de manera general, tiene un recall de que aumenta al menos en 3 puntos porcentuales, o sea, al menos de manera estable es lo que vimos, ¿no? O sea, a pesar de que tienen desviación estándar porque hay aleatoriedad, pues realmente también es muy pequeña. La mejora es de manera sostenida, ¿no? Pero vemos que en este caso, en específico, al final el threshold que vimos, pues justamente nos ofrece que la desviación estándar es pues un poquito mayor a este valor. Entonces, ya están ustedes justamente al decidir, ok, pues en este caso la variabilidad del perceptrón nos está dando cuenta que no estamos teniendo algo tan robusto. Entonces, por lo general, en este tipo de casos, es la elección del modelo más simple. Las 4 preguntas guía siempre son de este tipo, ¿no? Comparando entre modelos, uno decir, ok, ¿qué es mejor? ¿Cuál es más estable? ¿Cuál es el que me da más cuál es el que me da mejor a las métricas en general? Y sobre todo, ¿cuál es el error más crítico que estoy dispuesto a sacrificar para tener aquí en mis modelos, ¿no? Entonces, el círculo completo de la evaluación aquí que les quería presentar es que, otra vez, no es un modelo que es lineal. O sea, esto siempre va a ser iterativo. O sea, yo voy a comparar entre modelos, entre diferentes arquitecturas, entre diferentes configuraciones, y yo voy a hacer justamente esta iteración que vimos hasta ahorita. Todo esto es un ciclo, otra vez, ¿no? Voy a analizar mis errores, voy a analizar e interpretar mi modelo y voy a iterar una y otra vez y las veces que sean necesarias hasta que lleguemos otra vez a un sweet spot, ¿no? O sea, al final no hay respuestas universales, o sea, siempre van a haber diferentes formas de llegar a los caminos, pero como norma general es importante iterar hasta que lleguemos justamente al menos a cumplir los objetivos que nos planteamos. En este caso, pues la hipótesis era bastante sencilla para este dataset, pero les digo, o sea, siempre es algo que va a ocurrir de manera iterativa en todos los modelos que vayan a entrenar ustedes. ¿Cómo se ve ya, digo, con modelos modernos? Digo, al final.
parece que ahorita le estoy tirando tierra, ¿no? A las redes neuronales, pero no. ¿Por qué? Porque cómo se han atacado este problema hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué o cómo está haciendo esta revolución? Pues vemos que si yo voy a subir la complejidad, ¿qué otra barra puedo yo subir para comparar? O sea, justamente, si no voy a poder ser capaz de interpretar a fondo los pesos del modelo, ¿qué otra barrera yo puedo subir para poder empezar a ocupar estos modelos en producción real? Bueno, pues nosotros podemos subir la validación lo más que podamos. A ver, justamente las validaciones que vimos ahorita en las métricas, en la estabilidad, tienen que ser muy, muy sólidas para que yo pueda empezar a considerar un modelo, ¿no? En este caso, ¿no? Veamos que hoy en día tenemos modelos gigantescos, ¿no? O sea, modelos que realmente exceden capacidades que podríamos ejecutar en una computadora normal. Pero esto en qué se ve reflejado en que justamente nosotros tenemos que ser aún más o sea, por eso el objetivo general es este, o sea, que nosotros veamos, o sea, si nosotros tenemos un pipeline como el que definimos ayer, que es bastante sólido, un protocolo experimental que está bien reflejado, al final estamos pasando barreras muy altas, ¿no? De estándares de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos capaces de pasar todas las palomitas, ¿no? Respecto a un pipeline sólido, a validaciones que son muy rígidas, ¿no? O sea, justamente estos valores de errores porcentuales que les presenté, en general son los que se toman para las revistas de publicación, no para los journals. ¿Por qué? Porque son muy, muy altas. O sea, si se paran a comparar cómo estamos exigiéndole a los modelos actuales respecto a otros modelos que se presentaban antes de manera matemática, las validaciones son muy, muy estrictas, ¿no? O sea, en astronomía, por ejemplo, o sea, los errores son gigantescos. Si un día se detienen a ver cuáles son los errores en los modelos analíticos, van a ver que son cuestiones kilométricas, así, unidades gigantescas. Pero aquí le estamos pidiendo que nuestros modelos sean muy, 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 muy buenos en todas las cosas que le estamos pidiendo, ¿no? O sea, yo creo que sea muy estable, yo creo que sea muy, muy sólido en estas cosas, para que disminuyamos, en medida de lo posible, justamente que estos errores pues conduzcan a una nueva adopción. Entonces, todo esto va encaminado a que al analizar los errores, al analizar justamente las ejecuciones, estas cosas sólidas, ustedes sean capaces de presentar modelos que puedan desplegarse en producción, ¿no? Precisamente. O sea, veamos, ¿no? O sea, les digo, un perceptrón, una red neuronal, siempre se va a presentar como una caja negra, ¿no? O sea, muy difícilmente van a encontrar formas muy específicas de interpretar cada uno de los parámetros de los modelos. Pero lo que sí podemos ofrecer siempre nosotros como científicos que ocupan este machine learning o este tipo de cosas, es un pipeline muy sólido, una validación muy sólida, criterios muy, muy rígidos que justamente pues permitan su utilización. Y al final, la adopción, ya hablar justamente de un cambio de paradigma, ya son otras cosas, no sé, ya es más como tema social, pero les digo, o sea, al final, si ustedes ya van a empezar a trabajar con redes neuronales y quieren ser capaces de presentar justamente algo que pueda ser desplegado en producción o algo que pueda ser ocupado ya en la vida real, el camino por lo general es este, ¿no? O sea, si ustedes son capaces de pararse enfrente de ya sea un comité o ya sea de las personas que les están pagando para hacerlo y mostrar que ustedes de manera disciplinada pasaron cada una de las pruebas, tienen una forma muy sólida experimental de hacer las cosas, una forma muy sólida de validarlas, de evaluar sus modelos, al final es su principal defensa, ¿no? O sea, por más que alguien les quiera decir es que tu modelo es una caja negra, su respuesta siempre va a ser, ok, sí, pero al final mi caja negra está siendo muy, muy estrictamente evaluada, ¿no? Entonces yo te estoy acotando muy bien los límites en dónde funciona mi modelo, yo te estoy presentando una documentación muy sólida sobre todo lo que hice y esa es su principal arma de defensa, ¿no? O sea, si al final con este problema que hay con la adopción, ¿no? O sea, justamente de que tal vez hay como choques generalizados, bueno, se van a dar cuenta como hoy en día el paradigma justamente incluso de los artículos que están sucediendo respecto a modelos de redes neuronales, están siendo criterios cada vez más sólidos, ¿no? O sea, hace 3 4 años, puedes mandar un artículo a journals tal vez incluso no especializados de Machine Learning. Y realmente no pasabas pruebas tan sólidas, ¿no? O sea, les digo, en física hace hasta incluso un par de años, cuando mandaban papers que tenían que ver con cosas de machine learning, había gente que ni siquiera mandaba el código, ¿no? O sea, presentaba las métricas y como se veían muy, muy, muy bonitas, pues lo publicaban, ¿no? Pero, ok, ahora ya la gente se da cuenta, ok, bueno, pues es una caja negra, entonces tienes que pasar pruebas muy sólidas. Entonces, la forma de hacerlo hoy en día es esta, ¿no? Una disciplina muy clara en cómo estamos haciendo las cosas y una disciplina también muy clara en cómo la estamos evaluando, ¿no? Que siempre tener en cuenta estos errores estadísticos y justamente
el ser capaces de decir, ok, no es mera suerte, ¿no? O sea, no es nada más magia negra lo que está pasando en mi modelo. Si ustedes son capaces de validar todo esto, les aseguro que están presentando un modelo bastante sólido, ¿sale? Pues para terminar, ya como la comparación en este sentido con el respecto al baseline de que era la mayoría, ¿no? O sea, justamente de nada representar como la mayoría como cáncer, pues vemos como los modelos, pues básicamente la regresión logística en este caso es la que tendríamos que elegir como el mejor modelo, comparándolo con el perceptrón. Al final vemos que no están tan lejos, pero pues al irnos justamente por los criterios que vimos ahorita de interpretación y de evaluación, pues es el go-to, básicamente, ¿no? Pero les digo, la idea es principalmente esto, o sea, que con todo lo que hemos visto hasta ahorita, es que ustedes vean que o entiendan cuál es la forma sólida de presentar este tipo de arquitecturas, de modelos, para que pues al final no puedan ser refutados en ese sentido, ¿no? O sea, justo digamos, ok, soy capaz de presentarte lo que me quieras preguntar y te estoy dando un modelo sólido en ese sentido, ¿sale? Entonces, pues es lo que vimos hoy, o sea, justamente al final, eh, el argumento principal es que vean, no, o sea, no hay que basarnos únicamente en presentar las métricas como única forma de decir, ok, evalué mi modelo, la métrica funcionó y para mi caso, ¿no? O sea, justamente hay criterios estrictos que tenemos que pasar de estabilidad, hay criterios que tenemos que seguir analizando errores para que el modelo que ustedes presentaron, que inicialmente nada más era presentar cuál es el accuracy de mi modelo, ya hoy en día se puedan parar a decir, ok, yo te estoy definiendo un modelo que tiene lo definí en base a esta pregunta, es sólido porque tenemos estos criterios de evaluación. En los casos atípicos, yo soy capaz de decirte por qué son atípicos, una interpretación directa sobre ellos. Y al final, entender que todo este pipeline que construimos hasta el día de hoy es lo que conduce a un experimento bien hecho, ¿no? O sea, ya es un experimento que, si siguen cada una de las reglitas que fuimos viendo más o menos, es muy probable que no, o sea, si tienen resultados sólidos, pues que no sea refutable, ¿no? O sea, justamente que ya no pueden argumentar con que está mal hecho, ¿no? O sea, ya realmente ya su arma de defensa es todo lo que hemos construido hasta ahorita y pues puedan presentar algo sólido siempre, ¿no? No sé si tengan dudas hasta ahorita, o sea, de que ahorita fue como poquito más de la parte de conceptual, pero quería que vieran eso, o sea, que al final, incluso como todos recuerdan, ¿no? O sea, en ciencia, interpretar las cosas es lo más importante. Y dentro de Machine Learning, pues es eso, ¿no? O sea, justamente hay formas de hacerlo también. No sé si haya dudas, preguntas, querellas, sugerencias. Ah, sí, justamente sí, o sea, todos los conceptos, igual hoy les voy a subir como en la página que les haya pasado, si no la tienen, se las paso otra vez. Bibliografía al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, o sea, como que es gracioso, ¿no? O sea, como el hecho de que converjan estos dos mundos, ¿no? De un mundo como más técnico de decir, ok, pues yo sé que cómo más o menos construir las cosas en código y todo, y este mundo más experimental ok, es que tienes que pasar validaciones muy sólidas para que las cosas sean documentadas, ¿no? Entonces, la página se las paso por acá otra vez. Em, Pero, justo, o sea, sí, hay muchos ejemplos. Y de hecho, por ejemplo, para mí el ejemplo más sólido de todo esto es AlphaFold. O sea, si han visto vieron hace un par de años cómo funcionaba AlphaFold cuando salió con Google, o sea, la razón por la que fue tan exitoso, no solamente era por las métricas que ofrecía, ¿no? Que es buenísimo ofreciendo proteínas, sino que pasó pruebas, si leen el paper, pasó pruebas, de calidad muy estrictas para decir, ok, es estable, o sea, si funciona y que incluso, a pesar de que es una caja negra, pues se ocupan. Preguntaron, ¿hay una metodología similar para Deep? Es lo mismo, o sea, tal cual, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahorita es aplica para Machine Learning y Deep Learning, o sea, al final Deep Learning es un subcampo de Machine Learning. La idea es esa, o sea, Deep Learning justamente y Machine Learning es trabajar con cajas negras. Entonces, ¿cómo alivio el hecho de que estoy trabajando con una caja negra con todo lo que vimos hasta ahorita? Metodologías sólidas, con preguntas sólidas, con bases firmes, con una evaluación sólida como la que hemos visto hasta ahorita, para que pues así ustedes no tengan como problema justo en argumentar porque, o el uso de los modelos, sobre todo, ahorita es en contexto científico, pero al final en el contexto que vayan a ocuparlo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy asegurando que funciona? Pues que lo hice bien, básicamente. Ujú. ¿No tengan alguna otra duda, pregunta?
Aprovechen, chicos, para preguntar. Sí, es el espacio ahorita. Les digo, o sea, yo sé que no es mucho tiempo para cubrir tantas cosas, pero con que justo, o sea, sepan que hay formas de hacerlo, ya lo tienen, ¿no? O sea, ya el día de mañana que se planteen hacer un experimento de Machine Learning y ya no se quede solamente en una curiosidad que hicieran en una tarde bytecodeando y digan, bueno, pues, ¿cómo lo voy a aplicar al mundo real o cómo sé que lo puedo aplicar así? O sea, haciéndolo, siguiendo una metodología, siguiendo criterios muy estrictos, pues al final ya es lo que se puede aplicar, ¿no? O sea, les digo, de hecho, sí, hay un artículo muy interesante que justo habla de ello, ¿no? O sea, cómo al final, en muchos campos de la ciencia, Machine Learning incluso hace un par de años, ¿no? Se estaba quedando básicamente como pruebas de concepto, ¿no? O sea, de que funcionaba muy bien en el papel, ¿no? Pero de qué forma me garantizabas que iba a funcionar en otras cosas. Y ya por eso hoy en día los criterios son muy estrictos. Si quieren publicar algo al respecto o este tipo de cosas, ya se siguen criterios bastante específicos. Que se dan un clavado, por ejemplo, en diferentes papers, ya digo, en diferentes journals hoy en día para enviar cosas, pues ya son muy estrictos al respecto. Entonces, pues es parte en sí de estar de introducir y de ocupar estos modelos hoy en día. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que, bueno, ya no veo que escriban más dudas en el chat. Es su última oportunidad, chicos. Igual ya mañana pues Bueno, ya no diría que es lo más sencillo, pero pues como ya casi con la parte bonita, que es básicamente cómo hacer, por ejemplo, las presentaciones que estoy haciendo ahorita, que son interactivas o cómo presentarlo, pues ya con Cuarto es bastante sencillo hacer estas cosas. Entonces, también quería que lo viéramos, o sea, tal vez no sea como parte directa de Machine Learning, pero hay formas bastante interesantes por ejemplo, la página que les compartí igual está hecha todo en texto. Entonces, si ustedes hacían sus artículos nada más en LaTeX o en Overleaf, pues hay formas ya hoy en día diferentes de presentar multiformatos y ya pues presentarlo a todo el público. qué Y pues ya interesante. creo que sería todo. Qué emoción Ya voy a para dejar de mañana. compartir entonces. Y bueno, entonces sí, es todo por el día de hoy. Envío la encuesta para que puedan obtener su constancia. Todavía no se vayan. Ah, Listo. Ya les puede aparecer en la pantalla. Y pues muchas gracias, Diego. Brindemos un aplauso virtual. La verdad es que este día también fue muy interesante. Creo que estamos viendo muchos conceptos que la verdad yo no tenía el conocimiento de. Y pues muchas gracias que lo estás compartiendo con nosotros. no, ustedes por el espacio.